de manera que nunca desarrolló una legislación que favoreciera a las clases trabajadoras, a los asalariados, a los jornaleros, ni le puso un límite al ágio. De modo pues que los patrones pagaban lo que querían, las jornadas de trabajo no tenían límite, no había protección para los menores de edad, para las mujeres embarazadas, no había seguridad social de ninguna índole. Todo esto habrá degenerado a la postre, como bien lo sabemos, con el estallido de un movimiento armado que, aun cuando no alcance todos los rangos que se le piden a una revolución, que es un cambio trascendental, sino que se quede en el mero reformismo, tal y como se le consignó en la Constitución de 1917, donde la figura del Poder Ejecutivo se resalta sobre el Legislativo y el Judicial, es decir, es una Constitución presidencialista, pues que no va a favorecer ni la democracia ni los verdaderos postulados de una revolución social. Pero vamos, decía yo que ante el clima de descontento por parte de las clases de trabajadores, la doctrina social católica tuvo respuestas que estos dos que he mencionado y muchos otros. Son todos aquellos pagos que compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo dedicado a la producción de bienes y servicios. Estos pagos incluyen no solo los ingresos por hora, día o semana trabajada de los trabajadores manuales, sino también los ingresos semanales, mensuales o anuales de los profesionales y los gestores de las empresas. El salario mínimo, cantidad fijada que se paga debido a una negociación colectiva o bien a una ley gubernamental, y que refleja el salario más bajo que se puede pagar a las distintas categorías profesionales. En general, el establecimiento de un salario mínimo no aluna el derecho de los trabajadores a demandar salarios superiores al mínimo establecido. El salario puede ser entregado por cuota diaria, por comisión, por obra determinada o por cualquier otra forma según el pacto que tengan entre el trabajador y el patrón. El salario debe ser remunerador y nunca puede ser inferior al salario mínimo que establecen las propias leyes de nuestro país. Para integrar el salario mínimo se forman 3 comisiones. Una comisión por parte del gobierno federal, otra comisión por parte de los sindicatos o asociaciones de patrones y otra comisión por parte de los sindicatos de trabajadores. Estas comisiones anualmente revisan la necesidad económica de acuerdo al nivel de vida y así determinan la tasa de salario mínimo general y salarios mínimos profesionales que se rigen dentro de cada zona económica. Debemos recordar que en nuestro país hay 3 zonas económicas: la zona económica A, la zona económica B y la zona económica C, dependiendo del lugar de la república donde se encuentren.
Paro forzoso o desocupación de los asalariados que pueden y quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. En las sociedades en las que la mayoría de la población vive de trabajar para los demás, el no poder encontrar un trabajo es un grave problema. Debido a los costes humanos derivados de la privación y del sentimiento de rechazo y de fracaso personal, la cuantía del desempleo se utiliza habitualmente como una medida del bienestar de los trabajadores. La proporción de trabajadores desempleados también muestra si están aprovechando adecuadamente los recursos humanos del país y sirve como un índice de la actividad económica. En México somos 110 millones de habitantes. De esos 110 millones de personas que somos en México, nos encontramos con la siguiente información. Las personas que están en edad de trabajar entre los 15 y 65 años, que es lo que se llama la población económicamente activa, son 49 millones de mexicanos. Y ahí solamente se consideran las personas que están y quieren trabajar, los estudiantes, las amas de casa, los enfermos física o mentalmente no se incluyen, o las personas que no quieren trabajar. De tal manera que de esos 49 millones de personas que buscan empleo y quieren trabajar, en México en la actualidad existe un 5.2% de ellos que no trabajan, que equivale aproximadamente a 2.500.000 personas que no tienen empleo. Y ahí vemos un problema. Imaginen ustedes a 2.500.000 personas que no tienen empleo, que no tienen ingreso y por consecuencia lo suficiente o los recursos para su alimentación, su vestido, su vivienda y su descanso, sus vacaciones, su recreación. Eso es lo que realmente nos conlleva un conflicto muy grave. Los economistas han descrito las causas del desempleo como friccionales, temporales, estructurales y cíclicas. El desempleo friccional se produce porque los trabajadores que están buscando un empleo no lo encuentran de inmediato, mientras que están buscando trabajo son contabilizados como desempleados. La cuantía del desempleo friccional depende de la frecuencia con que los trabajadores cambian de empleo y del tiempo que tardan en encontrar uno nuevo. El cambio de empleo se produce a menudo y un importante porcentaje del desempleo es friccional. Los sindicatos son organizaciones de trabajadores o de patrones que se reúnen para defender los derechos de sus miembros. Tradicionalmente conocemos los sindicatos como las organizaciones de trabajadores. El término de la huelga es la suspensión temporal de las relaciones de trabajo motivada por un conflicto con los trabajadores. Para que la huelga tenga efecto debe tener, primero, el conflicto debe afectar a la totalidad o cuando menos al 70% de los empleados agremiados. Segundo, debe ser el último recurso que se utiliza en una negociación colectiva. Se llama negociación colectiva a todas aquellas acciones que realiza el sindicato para llegar a un acuerdo con la parte patronal que beneficie o dé solución al conflicto de naturaleza laboral que se está teniendo en ese momento. Es decir, la huelga no es nada más llegar y decir vamos a poner una bandera roja con negro y nos vamos a dejar de trabajar. Tiene un proceso. El primer proceso es un emplazamiento a huelga donde se le hace saber al patrón que los trabajadores están inconformes con determinadas circunstancias de la relación laboral.